continuaremos con nuestro panel de discusión alrededor de la importancia de ciencia abierta en el mundo y en las instituciones. Para este panel contaremos con la participación del doctor Juan Miguel Gallego, quien es el director de investigación e innovación de la Universidad del Rosario, quien nos acompañará como moderador del panel, y además como invitados especiales estará la doctora Amparo Mogollón, profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad del Rosario, la doctora Elea Jiménez, científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, y el doctor Gabriel Vélez, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Vamos a comprobar que todos nuestros participantes pues estén acá conectados y le daremos inicio entonces al panel. Buenos días a todos. Es un placer poder estar con ustedes en esta mañana, como dice Juan Felipe, tarde en Europa, hablando de un tema crucial para el desarrollo de nuestra vida universitaria, nuestra vida académica, como es el tema de ciencia abierta. Quiero empezar por agradecer muy especialmente a la doctora Elea Jiménez, a la doctora Amparo Mogollón y al doctor Gabriel Vélez por haber aceptado acompañarnos en este panel de discusión que espero sea el primero de muchos que podamos seguir coordinando en colaboración con nuestros socios nacionales de la región e internacional en Europa sobre estos temas. Yo, escuchando de manera atenta al profesor Antonio Lafuente, a quien agradezco mucho por esas intervenciones y esas ideas muy importantes, quisiera resaltar un poco, tomarme unos minutos para poder introducir el panel sobre la importancia de lo que él llama la defensa del bien común que genera el quehacer de la ciencia. Esa defensa del bien común construida a partir de un entendimiento de cuál es el valor de la ciencia, no desconociendo las tensiones que pueda generar este nuevo enfoque de ciencia abierta en nuestras comunidades científicas, pero que de alguna manera ha venido, y yo valoro mucho esa llegada, y valoro mucho que nuestra universidad esté en esa llegada para poder seguir avanzando en ese entendimiento de aspectos como métricas de nueva generación que nos demandan un trabajo constante para entender hacia qué queremos llevar nuestro quehacer científico, cuál es la excelencia de la investigación que queremos hacer, cómo estamos entendiendo esto más allá de una métrica objetiva, sino entendiendo el impacto que tiene esto sobre la sociedad. Porque ahí tomo esa idea de valor para la sociedad. Yo creo que gran parte del quehacer de la vida, pues llama el profesor de la vida académica, está basado en la forma como nosotros hacemos ciencia. En ese sentido, voy a resaltar los 5 pilares que nuestro vicerrector nos presentó esta mañana y que nuestros compañeros Juan Felipe y Malgorzata han venido esbozando. Comunicación académica en abierto. Tenemos a Elea Jiménez que ha venido trabajando durante mucho tiempo en estos temas, donde yo creo que el tema es la responsabilidad que tenemos como científicos de que ese conocimiento sea asequible. Datos de investigación en abierto. Y esto es muy importante, tiene retos porque implica que cuando uno como investigador levanta información primaria, pues también quiere que su esfuerzo se reconozca, pero tiene la responsabilidad de permitir lo que hablaban esta mañana, replicar y validar los resultados para poder que la ciencia avance. Métricas de nueva generación, siempre pensando en la calidad y la excelencia de la ciencia de frontera. Integridad científica. Esto nos demanda esfuerzos muy grandes en el entendimiento de que la ciencia abierta implica colaboración en la comunidad científica, de igual manera implica entender muy bien los procesos éticos y los espacios en cada uno estamos interactuando, qué le pertenece a la comunidad y qué le pertenece al investigador, por ejemplo. Y ciencia ciudadana, yo creo que la parte final que mostraba el esfuerzo de Juan Felipe en la página web de explicar la importancia de la comunicación, implica un diálogo de saberes, una inclusión de los expertos
en experimentación, como lo decía el profesor Antonio, y que reconozcamos que podemos construir a partir de eso. La Universidad del Rosario tiene diversos espacios. Nuestros investigadores de ciencias humanas han venido trabajando en este enfoque de ciencia ciudadana desde su forma, de su metodología misma. La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud también tiene unas experiencias muy importantes que espero que la doctora Mogollón nos cuente más tarde sobre construcción de innovación transformativa, innovación social que se acercan a esta explicación de ciencia ciudadana. Entonces, en ese sentido, de invitar a nuestros panelistas a que nos presenten su visión general de tres aspectos, a la doctora Lea Jiménez que nos hable de ciencia académica en abierto y su experiencia entre Europa y América Latina, al doctor Gabriel Vélez que nos cuente su trabajo desde la Universidad de Antioquia en términos de métricas de nueva generación, y a la doctora Amparo Mogollón que nos cuente cómo podemos ver desde las ciencias de la salud las necesidades de hablar de un modelo de ciencia abierta y cómo este puede apalancarse en un piloto para la Universidad del Rosario. Entonces le doy la palabra a nuestra panelista, la doctora Lea Jiménez. Lea, ¿tienes el micrófono en mute? ¿Le podemos habilitar? Cada uno tendría 15 minutos para su exposición. Muy bien, muchas gracias, disculpad. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y muchísimas gracias por invitarme a participar en este debate en un día tan especial para la Universidad del Rosario. En realidad, yo creo que hemos estado viviendo en los últimos meses una serie de situaciones que hablan por sí solas de la importancia de la ciencia abierta, de la importancia de compartir datos, de la importancia de trabajar en colaboración y en abierto para avanzar en la investigación científica, pero sobre todo para transferir esa investigación y para que sea útil a la sociedad. Me alegra tener aquí también entre los presentes a mi compañero de centro, Antonio Lafuente, con el que hemos venido trabajando en los últimos meses precisamente en estas cuestiones que tienen que ver con la forma de hacer ciencia, con esta nueva forma de hacer ciencia y con el compromiso social que implica investigar para servir a una sociedad. Hay datos muy expresivos que tienen que ver con esta forma de hacer ciencia. Podríamos empezar, por ejemplo, por el comportamiento que han tenido los grandes grupos editoriales que normalmente cobran altas suscripciones a las instituciones académicas para acceder a los contenidos científicos, a los artículos que generan, y que en estos días, en estos meses hemos visto cómo de repente han liberado, han puesto en abierto y no solamente han permitido que toda la comunidad académica y el público en general acceda a esos contenidos científicos, sino que además han puesto a disposición en abierto y en formatos legibles para las máquinas miles de artículos que han podido ser analizados con técnicas de minería de datos, con técnicas de inteligencia artificial para sacar conclusiones de esos grandes corpus de literatura científica en abierto. Eso era previamente imposible porque estábamos ante un sistema de acceso a los contenidos cerrados. No solamente a raíz de la pandemia hemos tenido acceso a esos grandes corpus de literatura científica y la ciencia y el conjunto de investigadores en todo el mundo ha podido analizar esa literatura científica y sacar conclusiones sobre ella. Eso lo que ha hecho ha sido expresar todas las posibilidades o algunas de las posibilidades de la ciencia abierta. Yo creo que seríamos inocentes si pensáramos que ese paso que han dado las grandes editoriales en este momento se va a mantener en el tiempo. Entre otras cosas, pues las editoriales han reaccionado así porque ha habido un llamamiento por parte de la Wellcome Trust y muchas sociedades científicas en todo el mundo que han pedido que esos artículos, esos datos se pusieran en abierto porque estábamos ante una emergencia social y sanitaria que requería
de esos avances, esos conocimientos científicos, y esa petición de la Wellcome Trust ha sido apoyada, y además había un requerimiento también en ese manifiesto que hizo la Wellcome Trust, porque cualquier avance, cualquier dato que fuera significativo en estos meses en relación con la COVID-19 fuera transferido, fuera comunicado inmediatamente a la Organización Mundial de la Salud. Eso yo creo que es uno de los hitos o de los datos expresivos que hemos visto en estos meses, y ha habido otros, desde luego. Si nosotros echamos la vista hacia el proyecto Open Research Dataset de Semantic Scholar del Instituto Allen para la Inteligencia Artificial de Estados Unidos, veremos la apabullante cantidad de información, la apabullante cantidad de artículos científicos que se han colocado en abierto ahí y que se han puesto a disposición de todos los grupos de investigación de todo el mundo, que no solamente están viendo lo que hacen otros científicos, están atendiendo a lo que hacen otros científicos, sino que además pueden reutilizar esa información gracias a que precisamente a los formatos en los que se coloca esa información en esos sitios web, en esas bases de datos, ¿no? Tener datos en abierto y tener artículos en abierto implica poder trabajar en colaboración, una colaboración internacional de unas dimensiones pues, que casi se nos escapan, ¿no? Pero realmente si nosotros vemos lo que ha podido hacer el Instituto Allen con esa gran cantidad de información en abierto, nos podemos dar cuenta de la potencialidad de la ciencia abierta. Cuando un grupo de investigación en cualquier país del mundo genera resultados de investigación y los pone en abierto, y además los pone siguiendo, por ejemplo, los principios FAIR, que implican pues, que sean datos íntegros, que sean reutilizables, que sean interoperables, etc. La calidad y la posibilidad de utilizar esos datos multiplica las posibilidades de la colaboración científica, y con ello se multiplica también la capacidad de avanzar, porque pensémoslo así, y seguramente que Antonio lo ha mencionado previamente, he llegado tarde y no he podido escucharle, pero pensemos en la ciencia abierta como un gran sistema donde todo está absolutamente interconectado, y lo que se hace en cualquier parte del mundo puede ser visto, contrastado, validado por científicos de todo el mundo, todo está interconectado. Entonces, participar de la ciencia abierta es participar del avance de la ciencia, es compartir desde luego, pero también estar sometido a un control por un conjunto amplio de expertos, una comunidad internacional amplísima que va a estar observando lo que hacemos en investigación, que va a estar validando o rechazando o criticando lo que estamos haciendo y explotando los datos y las investigaciones que estamos generando. Estamos trabajando todos conjuntamente en colaboración internacional de una manera mucho más transparente si cabe, porque estamos todos expuestos. Y yo creo que es muy importante eso, mirar las experiencias que ha habido durante estos meses. Yo creo que la pandemia por la que estamos atravesando pues nos ha dado muestras evidentes de la importancia, de la relevancia, de lo crítico que es trabajar en ese marco de la ciencia abierta, y creo que es el momento, desde luego, el más oportuno para empezar a avanzar, para aquellas instituciones o aquellos países que no hayan avanzado en políticas científicas hacia lo abierto, pues creo que es el momento oportuno, porque desde luego tenemos datos muy elocuentes que nos hablan de todas las ventajas que para la ciencia presenta esta manera de trabajar. Yo lo resumiría así, desde luego quedo a disposición de las preguntas que puedan surgir y de los comentarios que pueda haber en el debate. Y os agradezco de nuevo a todos la invitación para estar aquí esta tarde, esta mañana para vosotros.
Muchas gracias, profesora Elea. Sí, lo resume muy importante. Estamos en un momento crítico en positivo para seguir avanzando y dar los pasos correctos en temas de ciencia abierta. La profesora Amparo Mogollón nos va a presentar una idea muy interesante que viene desde la Escuela de Medicina, y es poder aprovechar este momento, como mencionábamos anteriormente, importante para pensar en los temas de ciencia abierta, aprovechar este momento institucional de apuesta de lineamientos y modelo de la Universidad del Rosario para presentar un piloto de cómo la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud se está tomando el trabajo de entender el modelo de ciencia abierta institucional. Adelante, profesora Amparo. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Es un gusto poder estar acá. Le agradezco al profesor Juan Miguel Gallego, a la dirección de la editorial, al CRAI, la invitación para compartir este espacio donde quisiera básicamente señalar algunas consideraciones y algunos aspectos de reflexión que hemos tenido como Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud para avanzar hacia la construcción de un piloto que nos permita generar un modelo de ciencia abierta para la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Este es un proyecto que va a estar enmarcado dentro de las acciones de la Ruta 2025 y que tenemos previsto que pueda iniciarse a partir del próximo año de manera conjunta junto con la Dirección de Investigación e Innovación, con el CRAI y con la editorial de la universidad. Entonces, pues básicamente quisiera comentarles que nosotros nos adherimos como Escuela de Medicina pues ya a planteamientos internacionales que se han trabajado en materia de ciencia abierta, como los planteados por la Comisión Europea, en términos de reconocer que debemos avanzar hacia, transformar esos cambios habituales que hemos tenido de trabajar en la publicación de resultados para trabajar mucho más en el proceso de compartir y de socializar el conocimiento desde estadios tempranos. Pero también compartimos las reflexiones que hace la UNESCO en términos de cómo hay una necesidad de que todos los países podamos avanzar y equiparar las brechas que existen a nivel de ciencia y tecnología, sobre todo de aquellas economías que somos emergentes. Y por otro lado, también entendemos y acogemos las disposiciones de la Declaración de Panamá en términos de cada vez más comenzar a gestionar unos modelos donde permitamos que haya un trabajo de creación, de gestión, de apropiación de conocimiento, de trabajo y de co-construcción entre distintos actores, entre quienes estamos, pues obviamente la academia, la ciudadanía, el Estado y la empresa. Nosotros como Escuela de Medicina pues no hemos adoptado la política institucional de investigación donde obviamente dentro de nuestras estrategias están el fortalecimiento de los grupos de investigación, la búsqueda de la financiación, la consolidación de todo lo que son los grupos y nuestros semilleros, apoyar también el fomento de las publicaciones científicas, pero también apuntarle a todo el proceso de apropiación social del conocimiento y a la innovación. Nosotros en nuestra estructura tenemos básicamente dos grandes ecosistemas de investigación. Un ecosistema de investigación translacional que se fundamenta mucho más en el desarrollo de lo que son las ciencias básicas para dar respuesta a las necesidades de los pacientes. Pero también estamos en un fortalecimiento de un ecosistema que le apuesta a la investigación en salud pública y de las poblaciones, que está muy de la mano con la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenibles y que buscan también de una u otra manera dar respuesta a las múltiples problemáticas que de carácter social evidenciamos en el ámbito de la salud. Tenemos en este momento básicamente 16 grupos de investigación en nuestra escuela, 10 de ellos categorizados dentro de los niveles, digamos, de reconocimiento más alto que da el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero también hemos venido haciendo un fortalecimiento de alianzas estratégicas con otras instituciones del sector salud, como lo constituye la Fundación Cardioinfantil, donde hemos venido desarrollando una estrategia de doble aval para nuestros grupos de investigación. Y por otro lado, también con el fortalecimiento de los procesos de investigación con la red hospitalaria MEDER, que pues con ellos también venimos trabajando procesos de doble aval. Esta, digamos, variedad de grupos de investigación nos permiten dar cuenta, digamos, de una mirada amplia de los procesos de salud y de enfermedad, de reconocer que la salud es un campo de naturaleza interdisciplinar y que amerita, digamos, dar respuestas a las múltiples demandas que tiene la población en este campo, que también superan
en muchas ocasiones las acciones propias de los grupos de investigación en salud y que ameritan que cada vez más comencemos a fortalecer los vínculos de colaboración y de establecimiento de redes que nos permitan dar respuestas de manera articuladas en compañía, digamos, de otras instituciones de carácter académico, pero también de instituciones del sector privado, organizaciones sociales de base, entre otros. No me voy a detener acá, pero sí digamos que la presentación lo que quiero es tratar de mirar cómo nos vemos nosotros, de dónde estamos partiendo como Escuela de Medicina dentro de estos grandes 5 pilares de ciencia abierta que ha establecido la universidad. Entonces, yo diría que en el balance a nivel de comunicación académica en abierta es quizás donde hemos tenido como escuela un poco más de desarrollos, porque ha sido como el modelo tradicional en el cual también nos hemos dispuesto a fomentar la publicación en revistas en acceso abierto, pero también de una otra manera a hacer una buena apropiación del repositorio institucional y de participar a través de una serie de actividades de diseminación en donde los diferentes investigadores de nuestros grupos de investigación han tratado de ir posicionando los resultados derivados de la investigación. Es así como diríamos que dentro de las principales estrategias que hemos venido desarrollando, pues por un lado está la consolidación de las publicaciones periódicas, en la cual pues en este momento como escuela pues tenemos 2 revistas indexadas a nivel internacional y que se caracterizan por su posibilidad de tener un acceso abierto, en el cual pues tenemos la revista de avances en psicología latinoamericana, pero también la revista de ciencias de la salud, que ahora les mostraré un poco cómo se comporta en materia de acceso. De igual manera, digamos, tenemos una participación dentro de los programas de divulgación científica, particularmente dentro de la estrategia de los boletines de información que establece la universidad en términos de diseminar y hacer posible que distintas comunidades académicas o de la sociedad civil en general en nuestro país puedan conocer los avances que en materia de ciencia y de desarrollo e innovación han podido tener nuestros distintos investigadores. Además de, digamos, de la participación en foros, seminarios académicos, y también ha habido en los últimos años un crecimiento en materia de procesos de diseminación a través de la socialización en medios de comunicación, ya sea prensa, radio, televisión, redes sociales, donde cada vez más los investigadores han comenzado a aproximarse más a otras audiencias que superan, digamos, las audiencias de carácter académico. Sin lugar a dudas, para nosotros también ha sido un esfuerzo muy importante el proceso de apoyo para la publicación de artículos en revistas indexadas, también Open Access, que ha sido digamos, una apuesta que también la universidad ha generado como una estrategia de fomento hacia la investigación, pero también, digamos, la socialización de nuestros libros de textos y libros productos de la investigación que venimos trabajando de la mano con la editorial de la universidad. Y obviamente la inclusión de una serie de documentos a nivel del repositorio institucional de nuestra institución. Vamos a mirar ligeramente cómo ha sido la producción en Open Access. Nosotros, digamos que en los 2 últimos años, la producción académica de la universidad está alrededor de los 356 para el año 2019 y de 314 en lo que llevamos de este año. Y podríamos decir que la Escuela de Medicina representa una de las mayores contribuciones que comunidad académica hacemos a la publicación de Open Access. En este caso, para el año 2019, teníamos una representación cercana al 47%, en tanto que para el 2020, en la producción que llevamos, estamos ya en un número que se aproxima al 50% de la publicación en Open Access. Cuando nosotros hacemos un poco la caracterización de cómo se comportan nuestros 2 ecosistemas, encontramos que es mayor, curiosamente, aunque tengamos una mayor producción en el ecosistema en investigación translacional, donde hemos tenido para el año 2020 más o menos un número aproximado, una participación del 33%, encontramos que por su parte la participación en Open Access de los artículos o de la producción derivada de nuestros profesores e investigadores del ecosistema en investigación de salud pública y de las poblaciones es mayor, llegando al 44.8% de las publicaciones de nuestra escuela. Dentro de digamos, de las acciones que hacemos para contribuir a la colocación, digamos, de
resultados de derivados de investigación dentro del repositorio institucional, pues sin lugar a dudas, digamos que la mayor representación la tienen principalmente los trabajos de grado que vienen adelantando nuestros estudiantes, que ya llegan a un número de 1.673 documentos, así como de tesis y disertaciones académicas que desarrollan nuestros estudiantes a nivel de programas de maestrías y de doctorado. Esto ha permitido, digamos, que dentro de estos dos elementos tengamos un número importante de consultas. Las consultas que se hacen en el repositorio, casi que un 21% de estas consultas corresponden a los productos que tenemos dentro de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Y también digamos que tenemos un porcentaje cercano al 22% del total de los productos que se publican en la universidad. En este sentido también pues hemos podido encontrar y las referencias nos indican que un 20% de las descargas que se hacen de los productos que se tienen dentro del repositorio institucional pertenecen a los desarrollos aportados por nuestros estudiantes y profesores de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Sin embargo, cuando nosotros miramos un poco el comportamiento en términos de quiénes están consultando nuestros productos, esto nos lleva a una reflexión y a una importancia de cómo comenzar a ampliar ese espectro de acción, encontrando principalmente que el mayor número de consultas pues están dados en el ámbito latinoamericano, pero digamos donde la mayor concentración se da en nuestro propio país y seguido por México, pero sin duda esto se constituye para nosotros en un reto importante, digamos, en una configuración de una apuesta también hacia la región, en donde debemos comenzar a incrementar cada vez más nuestra participación. En términos de lo que ha sido, digamos, el acceso que han tenido nuestros usuarios a nivel de nuestras revistas, en el último año, para el caso de la revista de Ciencias de la Salud, han accedido básicamente 89,000 usuarios, en tanto que en la revista de Avances en Psicología Latinoamericana, que es una publicación mucho más especializada, el número, digamos, de usuarios que han podido acceder a ellas está cercano a los 50,000. ¿Qué ha pasado, digamos, ahora en materia de datos de investigación en abierto? Aquí sí tenemos que decir que esto es un gran reto. A la fecha nosotros no tenemos ningún proyecto que se encuentre dentro del repositorio institucional UR que nos permita tener, digamos, los datos de investigación en abierto y disponibles a la comunidad, y sin lugar a dudas se va a constituir en uno de los retos estratégicos que tenemos que comenzar a trabajar a través una vez del inicio del proceso diagnóstico y de socialización y de concientización que trabajaremos con nuestros docentes. El otro punto donde para nosotros también se constituye en un reto fundamental es el uso de métricas de nueva generación. Tenemos que reconocer que nosotros, digamos que de una u otra manera, hemos respondido a un modelo tradicional en el cual los incentivos también a la producción académica estaban basados principalmente en el factor de impacto de las revistas donde publican nuestros profesores. Sin embargo, también digamos que parte de las reflexiones que hemos venido trabajando con nuestros docentes es abrir esa discusión a dar un reconocimiento a lo que sería un modelo de métricas de nueva generación que nos permitan avanzar y reconocer los impactos que debería tener la investigación en términos de la salud de las poblaciones. Y esto es un reto fundamental para nosotros porque nos implicaría pensarnos, por ejemplo, en otros impactos como podría ser cómo evaluar, por ejemplo, las aportaciones en la construcción de política pública, cómo deberíamos nosotros analizar el impacto que generan nuestras acciones, por ejemplo, de intervención en ámbitos comunitarios, por ejemplo, donde se promueve la inclusión social, o cómo avanzar en el reconocimiento también de los aspectos derivados de la innovación, por ejemplo, que eso nos lleva a nosotros también a superar en parte, digamos que las brechas que han existido en materia de ciencias que se configuran o que aportan a la construcción del conocimiento en el ámbito de la salud, donde hemos tenido un privilegio principalmente, digamos, de las ciencias básicas, pero donde la investigación social en salud se encuentra en desventaja. Entonces creemos que esto es uno de los grandes retos que tenemos en materia del proyecto de ciencia abierta. En materia de integridad científica, como escuela, pues hemos avanzado en todos los lineamientos institucionales en términos de que nuestros proyectos cumplan con todos los requisitos de aprobación del Comité de Ética Institucional, de aprovechar también la formación que se nos ha brindado a profesores y estudiantes en este campo, pero también a la suscripción de acuerdos de colaboración entre investigadores, entre instituciones, etcétera, para el reconocimiento de los roles
para el reconocimiento de las estrategias de diseminación y para ponernos de acuerdo también en aspectos como la propiedad intelectual. Sin embargo, todavía hay unos elementos de discusión en los cuales para nosotros resulta importante centrarnos, como podría ser una discusión en términos de qué datos podemos y deberíamos proteger, porque digamos que en la investigación en salud esto es un tema fundamental en términos de hasta dónde deberíamos estar compartiendo datos en ciencia abierta, y esto va mediado por una discusión de carácter ético. También viene el tema de comenzar a analizar el impacto que tiene la evaluación por pares abiertas, que eso es otro tema que también genera, digamos, unos elementos de reflexión importante en nuestras comunidades académicas. Y yo diría que avanzar en un punto fundamental, que es el reconocimiento de aquellos pares no académicos, sobre todo de modelos de ciencia ciudadana, y es el rol que le vamos a dar a los sujetos, actores claves en estos procesos de investigación. Entonces, en materia ciudadana, pues podríamos decir que en ciencia ciudadana nosotros, como escuela, tenemos un planteamiento importante, principalmente en el ecosistema en salud pública, en donde hemos podido avanzar hacia la apropiación de nuevos paradigmas de investigación. Creo que esto es un elemento para nosotros clave, porque nos permite comenzar a reconocer que hay diferentes formas de hacer ciencia, y en donde quizás la incorporación, por ejemplo, de la investigación procedente del paradigma naturalista cualitativo, del paradigma crítico social, nos ha permitido comenzar a acercarnos a las comunidades con una visión distinta, con un reconocimiento de saberes y con un diálogo de experiencias que nos permite situarnos en una perspectiva horizontal. Para nosotros, yo creo que también un tema fundamental es la apuesta a trabajar sobre los objetivos de desarrollo sostenible y sobre el llamado de Acción 2030, que promueve de manera importante los procesos de equidad, los procesos de un acceso oportuno a la atención en salud, pero también cuando estamos trabajando con comunidades vulnerables, el tema de la inclusión social. Esto nos lleva también entonces a que hemos tenido que hacer, digamos, un reconocimiento importante en cuanto a cómo abordar distintas comunidades desde una perspectiva que supera las acciones clásicas en salud. Y esto ya nos lleva a nosotros a que hemos tenido que comenzar a generar diálogos de qué es lo que significa el trabajo en la inclusión social, el trabajo a nivel de educación, de aspectos de cultura, de recreación, etcétera, que van a mediar lo que es una visión más de carácter interdisciplinar e interprofesional en salud. Y por otro lado, pues también digamos que creemos que ha habido algunos avances en cuanto a la introducción de diseños participativos a nivel comunitario que nos permiten superar las miradas clásicas intervencionistas que hacíamos en salud sobre las comunidades para comenzar a entenderlas como pares que son actores claves dentro de estos procesos de coconstrucción. Sin embargo, consideramos que nos hace falta muchísimo en ciencia ciudadana, y este será otro de los grandes retos que en nuestro proyecto tenemos, porque aquí ¿qué nos hace falta? Nos hace falta establecer protocolos de evaluación que nos permitan hacer adecuados seguimientos a los proyectos de investigación, que trabajemos de la mano con las comunidades para trabajar también proyectos y estrategias orientadas a cómo vamos a trabajar la socialización del conocimiento y a establecer espacios de aprendizaje donde los grupos, los centros de investigación y nuestros institutos avancen en un reconocimiento de la igualdad y del reconocimiento del fomento y de la producción conjunta del conocimiento. Entonces, dentro de lo que nosotros tenemos previsto desarrollar en este nuevo modelo, que es una, digamos, en ese sentido es una experiencia, una apuesta importante, un pilotaje que queremos hacer en nuestra escuela, es en primera instancia realizar un diagnóstico que nos permite reconocer todas esas experiencias, pero también estar de la mano, escuchar a nuestros investigadores, a nuestros miembros de las comunidades académicas, de los socios y de los aliados estratégicos que tenemos más allá de las instituciones clínicas, para reconocer cuáles serían esos intereses que habrían en materia de avance en ciencia abierta, pero también reconocemos que tenemos que comenzar a formar mucho más a nuestros investigadores en todas las instancias de lo que es este tipo de abordaje. Hemos empezado, creo que desde la universidad, un proceso importante, pero nos falta mucho más para avanzar hacia un proceso de sensibilización.
También queremos de una u otra manera apostar a que los proyectos que tengan algún tipo de financiamiento, ya sea interno o externo desde nuestra escuela, contemplen por lo menos un producto de ciencia abierta. Y también trabajar en una apuesta para tratar de identificar en un primer momento un proyecto de investigación con datos de investigación abierta que nos permita tener posibilidades de licencia de uso o datos sensibles que puedan ser utilizados y depositados en el repositorio institucional. De igual manera, para nosotros, como lo comentaba anteriormente, será un reto poder avanzar hacia la estructuración de un modelo de métricas de nueva generación, en donde nosotros podamos avanzar de visualizar, digamos, con estrategias netamente cuantitativas, los modelos de abordaje de la evaluación en investigación, para reconocer ejercicios más de carácter cualitativo sobre los impactos derivados de la investigación, como les comenté anteriormente, que lleven a valorar las transformaciones sobre la calidad de vida de la población, sobre la mejora de la práctica clínica, sobre procesos de innovación y sobre dinámicas de interacción y participación comunitaria. De igual manera, queremos avanzar en este proyecto y requerimos trabajar una propuesta para estructurar y avanzar en la adopción de buenas prácticas de investigación en datos abiertos y generar esos espacios de aprendizaje entre los ciudadanos y los miembros de las comunidades académicas en un marco que ubique el reconocimiento, la equidad de participación, la oportunidad de compartir experiencias y en donde, digamos, el alcance de nuestras acciones contemple todos los niveles, tanto de divulgación como de formación y de representación en materia de ciencia y conocimiento. También digamos que están dentro de este proyecto la estructuración de un proyecto de ciencia ciudadana que permita que haya un involucramiento de algunas de las comunidades con las cuales interactuamos del mismo proceso de formulación y producción de los proyectos de investigación, para que de esta manera podamos insertarlo y posiblemente, digamos, dentro de las acciones que hemos visualizado, es que podría ser precisamente alguno de los grupos pertenecientes al ecosistema de salud pública y de las poblaciones donde quizás podríamos desarrollarlo. Eso sería todo y yo creo que ahora daríamos lugar entonces a algunas preguntas en la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo. Retomo entonces la intervención de nuestro profesor Gabriel Vélez de la Universidad de Antioquia en el tema de métricas de nueva generación y retomando este tema entre lo cualitativo y lo cuantitativo de los retos que plantea la profesora Amparo Mogollón. Adelante, profesor Gabriel. Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, perdón, estos trastos ya de tanta reunión y tanta cosa virtual se van desgastando. Primero que todo, pues, muchas gracias Juan Miguel, colegas, un saludo, Elea, Susana, y pues felicitaciones por este proyecto que es un hito de toda la experiencia que han ido acumulando en la Universidad del Rosario. Pienso que pues, la Universidad del Rosario es un ejemplo para el país en asuntos de acceso abierto y creo que una de las universidades latinoamericanas que está liderando esto, así que pues felicidades y muchas gracias pues por habernos invitado a este espacio. Bueno, voy a compartirles pantalla. Lo que quiero básicamente es compartirles un poco lo que hemos venido trabajando en el COLAF. El COLAF es el Colaboratorio de Vinculación para las Ciencias Sociales Computacionales y las Humanidades Digitales de la Universidad de Antioquia. Básicamente es un espacio que hemos ido creando en alianza entre varios grupos de investigación transdisciplinar, en donde hay gente del Instituto de Física, la Escuela de Bibliotecología, Ciencias Sociales, la Vicerrectoría de Investigación, el Sistema de Bibliotecas y la Facultad de Comunicación. Y esto pues lo hemos ido conectando con colegas de otras universidades, acá en Colombia y fuera del país. Y bueno, pues un poco lo que les vamos a mostrar es un recorrido que pues ya tiene, pues no es muy largo, pero tiene algunos 4 o 5 años que hemos venido como craneándole a este asunto. Bueno, primero nosotros, bueno, hay algo que quisiera como plantear. Pienso que en Latinoamérica tenemos un peligro bastante inminente y es nosotros en Latinoamérica nos inventamos ciertos modelos y creamos ciertos modelos de acceso abierto hace muchos años. Las revistas, la mayoría de las revistas latinoamericanas son de acceso diamante y digamos por la presión y las negociaciones que hay en la Unión Europea, en Estados Unidos, las grandes casas editoriales, pues hemos ido perdiendo terreno, digamos, como en las posibilidades que tenemos desde América Latina misma para proponer un modelo diferente. Creo que en eso ya hemos avanzado bastante.
pienso que no es solamente un modelo de las revistas, nosotros también empezamos a trabajar en Latinoamérica con investigación-acción hace muchos años, ahora le llaman ciencia ciudadana, pero pienso que son cosas que son importantes rescatar y que tenemos que recuperar de alguna otra forma. Y lo digo, pues bueno, podrían decirme, las revistas latinoamericanas, muchas de ellas no tienen el impacto que podría tener una revista europea, pero pues yo les transmito eso, y es Colombia. Ahorita les voy a mostrar algún ejemplo de eso. Colombia se ha gastado en los últimos 10 años casi seguramente alrededor de unos 3-4 millones de dólares en pagos de APC. ¿Qué tal que esa plata la hubiéramos invertido en ciencia abierta? Bueno, son cosas que nos preguntamos y nos dan vueltas en la cabeza. Lo segundo es, nosotros estamos trabajando en un modelo, nos gusta más llamarle métricas responsables que métricas de próxima generación, aunque reconocemos, digamos, como los avances y la importancia de eso, pero creemos que el componente deontológico, el deber ser de los modelos métricos es muy importante, especialmente porque estamos siendo irresponsables de muchas cosas en Latinoamérica, por ejemplo, con nuestros propios datos sobre las publicaciones científicas, pues los estamos dando para que los vendan, básicamente. Lo otro es, bueno, pues muchas de nuestras revistas en nuestras universidades no tienen los suficientes apoyos, trabajamos con las uñas, etcétera, y pues las ponemos a comparar con por ejemplo, Cáncer, una de las revistas de mayor factor de impacto en el mundo. No sé qué tan importante sea en comparación, por ejemplo, con la revista del Instituto Osvaldo Cruz, una de las que más tradición tiene en enfermedades tropicales. El factor de impacto de esta revista es de 3, el de Cáncer es de alrededor de 150, si no estoy mal. No se parece para nada en Cáncer y no podría decir que es una mala revista la de Osvaldo Cruz. Entonces, digamos que el calificativo de responsabilidad o de responsable es algo que parece ser importante. Hay movimientos importantes en Europa sobre esto. Leiden está liderando algunos asuntos, de Tide, por ejemplo, ahorita se hablaba un poco de esto, INORMS, entre otras instituciones. En Latinoamérica, Melica, en Claxo se está haciendo esto, nosotros acá en Colaf, etcétera. Lo otro es la relación que hay entre métricas responsables y acceso abierto. Pensamos que, bueno, hablar de métricas responsables no es únicamente hablar de acceso abierto, pero desde un modelo, desde los modelos que estamos trabajando, creo que hay una relación importante, entendiendo que el acceso abierto es una forma relacional, o sea, cómo quien produce conocimiento se relaciona con quien puede demandar ese conocimiento. Y creemos que por ese lado es muy importante empezar a plantear asuntos métricos. Bueno, me voy a ir rápido, pues, por la presentación. ¿Qué queremos decir por métricas responsables? Me voy brevemente allí por algunos de los puntos. Primero son 7 puntos que hemos ido como trabajando en todos estos años. Primero, creemos que es importante conocer las dinámicas de investigación y las diferentes controversias alrededor de los modelos evaluativos. Hay que hacer sociología de la ciencia desde quienes estamos haciendo modelos métricos, si no, no vamos a entender qué está pasando. Lo segundo es, bueno, y lo otro es que hay que conversar con actores y estar metido en los debates donde se está peleando, por ejemplo, acá en Colombia, sobre los incentivos para los investigadores, las políticas de ciencia y tecnología e innovación, etcétera. Definitivamente tiene que ser un modelo de actores multinivel, o sea, pensar en que medir a una institución únicamente por el factor de impacto de sus investigadores es un error, porque estamos hablando de una misión universitaria, en el caso de las universidades, pero estamos hablando también de una función productiva para el caso de las empresas, pues tiene distintos niveles. Los investigadores saben alguna cosa, la institución provee de otros recursos, las dependencias tienen otras dinámicas diferentes, el país en el que está metida la institución, el investigador, tiene una dinámica distinta. Por eso consideramos importante el factor multinivel. Segundo, pues a lo manifiesto de Leiden, igual, y a lo también como lo piensan las métricas de próxima generación.
pensamos que deben ser modelos multidimensionales, en donde los productos, resultados de investigación pueden ser, hicimos una investigación hace algunos años, en Colombia se reconocen alrededor de unos 100 tipos de productos distintos por todas las instituciones, pues considerando todas las formas de producción, artículos, libros, patentes, tesis, etcétera. Y pues cada uno de esos tipos de productos tiene dimensiones distintas de la investigación científica y eso hay que medirlo de alguna forma. 4, las narrativas adecuadas de acuerdo a diferentes usuarios. Pensamos que eso es parte de la responsabilidad. Si les ponemos ahí una tabla, un box plot a un editor de una revista que habla sobre una ecuación diferencial que la reflejamos en, pues digo, no vamos a lograr el efecto que necesitamos, y es que los gestores tengan información simple a su alcance, que la entiendan, que entiendan qué significa tener un H5 de tanto, qué lo afecta ese H5, pues para poder hacer gestión de su revista, pues, o de la investigación o de lo que estemos haciendo. Desarrollo de infraestructura para lograr acceso a datos locales y globales. Las grandes empresas tienen grandes capacidades de infraestructura, pues por eso sus revistas tienen tanta circulación, no solo digamos por el prestigio que ha logrado tener a través de las academias que hacen parte de eso y los investigadores, sino también porque logran infraestructuras bastante importantes de desarrollo de software y de tecnologías. En Latinoamérica los desarrollos de tecnologías para eso están bastante precarios, solo tenemos un centro de supercómputo en Latinoamérica, está en Brasil, y los grupos que se dedican a hacer cienciometría, gran parte de ellos no tiene capacidades para hacer desarrollos de Big Data, pues, o hacer procesamiento de Big Data, tener sus propias bases de datos. Inclusive si nos vamos a las plataformas como Redalic, Cielo, etcétera, se ven a veces a gatas para poder generar la infraestructura suficiente que nos permita hacer esto. Y eso creemos que en nuestro entorno solo se puede hacer de forma colaborativa. Necesitamos I+D para hacer nuevas métricas, para hacer nuevos desarrollos de software, para hacer nuestros propios desarrollos. Y finalmente, pues el diálogo permanente con tomadores de decisiones. Eso es algo que es muy, muy, muy importante en este contexto. Para desarrollar un poco de esto y la ciencia abierta que tiene que ver con esto, pensamos que dentro de ese contexto de las métricas responsables es muy importante hacer un nivel 1 de vigilancia de los costos de ciencia abierta. ¿Qué está costando hacer la ciencia abierta? ¿Quién la está pagando? En el caso del acceso abierto, pues ver sobre todo cómo están evolucionando los costos de APC, cómo están creciendo los duopolios o los oligopolios en este asunto de las publicaciones, y sobre todo entender los investigadores cómo están operando, o sea, dónde están publicando, cómo están haciendo circular su conocimiento, etcétera. Y muy especialmente reconocer la diversidad de formas de producción de los distintos actores. En un nivel 2, pensamos que pues, no exactamente con el asunto de las métricas en sí mismo, sino ya con el asunto del desarrollo de infraestructura computacional. Es muy, muy importante entender que pues, tenemos en este momento plataformas que nos permiten hacer desarrollo computacional colaborativo. GitHub, por ejemplo, es una plataforma que nos permite trabajar con otros colegas que están haciendo también desarrollo de infraestructura para leer bases de datos, para procesamiento de grandes bases de datos, etcétera, nuevas métricas que también pueden descubrirse allí. Entonces, estos repositorios son muy importantes y el generar esas capacidades en nuestras universidades y nuestros países es muy importante. Por ejemplo, pues nosotros lo estamos haciendo en este momento, lo hemos hecho ya con otras universidades, pero hoy estamos haciéndolo con la Universidad de Externado, con la Universidad Autónoma Latinoamericana, etcétera. Bueno, pues con la Universidad del Cuyo estamos generando desarrollos colaborativos que nos permitan hacer este tipo de cosas. Y un nivel 3 es la construcción de narrativas en diálogo con los tomadores de decisiones. Si no hacemos lobby, si no trabajamos en el nivel universitario hasta el nivel regional e internacional, tratando de debatir estos asuntos, de proponer salidas, etcétera, no basta con escribir el paper sobre la nueva métrica, es insuficiente y es importante trabajar en ese nivel también. Bueno,
El modelo de actores multinivel que les hablaba hace un momento, nosotros estamos trabajando en eso, cómo hacer para construir un CRIS, un Current Research Information System, pero pensando no solamente en la misión de la investigación para nuestras universidades, sino también en la docencia y la extensión. Ahorita el profesor Lafuente hablaba un poco de eso, cómo hacer para meter otras métricas. Por ejemplo, una de las que estamos trabajando recientemente es cómo las 3 misiones universitarias se ejecutan a través de un profesor y cómo se pueden ir construyendo perfiles de investigadores, docentes y personas que trabajan en la extensión en nuestras dependencias. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Trabajamos más en investigación, docencia extensión, en investigación únicamente, etcétera. Y los niveles, por supuesto, tenemos que trabajar en cada uno de esos niveles, hacer tanto desde el autor hasta la región, y hablando por región, Latinoamérica, mundo, si pudiéramos hacerlo, es más complicado en términos computacionales y en costos, pero allí vamos. Y bueno, y el ámbito de las revistas y los editores. Y bueno, acá al lado derecho pueden ver un poco esa diversidad en la producción. La cantidad de productos que hacemos de producto de investigación, aquí en el centro están los más importantes, pues como los más visibles, pero no más importantes, más visibles, porque pues podemos ver cómo hay un montón de reconocimientos sobre productos de investigación-creación, variedades vegetales, normas, resultados de investigación, tesis, diseños industriales, etcétera. Es importante considerar eso. Bueno, algunas categorías multidimensionales que hemos ido desarrollando, por ejemplo, al nivel de los autores, es importante reconocer varias categorías: redes de conocimiento, colegios invisibles, comunidades epistémicas. Cuando estamos hablando de ciencia abierta, pues estamos hablando de producción de investigación que es susceptible de no ser abierta. ¿Qué tanto está la universidad trabajando también en ambas vías? Por ejemplo, para el profesor, este es un profesor de la Universidad de Antioquia, la Facultad de Ingeniería, hacemos o proponemos varios indicadores que permiten ver realmente cuáles son sus capacidades. El colegio invisible de los artículos que están en amarillo y los verdes que los citan, o que se produce una comunidad de citación en la que el profesor participa de manera invisible. Pues a algunos de los colegas los conocerá, otros no los conocerá directamente, pero está generando algún tipo de impacto. Eso lo podemos ver en el alcance geográfico abajo, cuando vemos el impacto de su citación, en qué países está teniendo presencia el profesor con sus investigaciones. Él trabaja en máquinas de combustión interna y pues en todo el círculo del Ecuador tiene algún tipo de influencia. Es muy interesante porque hicimos clasificación de las citas del profesor y nos dimos cuenta que este profesor tiene acá al lado derecho abajo en esta torta, pueden ver que hay una gran influencia de sus trabajos en tesis de pregrado, maestría, inclusive de doctorado en el ámbito internacional, en todos estos países, en Filipinas, en la India, en China, etcétera. Además de eso, pues es importante ver con quién la universidad a través de él está haciendo alianzas en colaboración científica y en colaboración tecnológica, cuáles son sus redes y cómo están construyendo. Bueno, eso digamos en el ámbito comunitario, pero podemos ver eso también en el ámbito organizacional, cómo se están construyendo colegios invisibles en los distintos ámbitos. Eso, por ejemplo, es un estudio que hicimos hace algunos años para la sede de investigación universitaria. Cada uno de estos representan temas de experticia, artículos que se han escrito en temas, cada color representa un tema distinto, y cómo, por ejemplo, logramos experticia importante en 3 temas, pues el Trypanosoma cruzi, digamos como los tratamientos del VIH y digamos toda la investigación que hay en células sobre el asunto de sobre venenos producidos por la mapana y cómo hacer antiofídicos, por ejemplo. Entonces, si hacemos mapas en profundidad de cada uno de estos temas, pues vemos cómo la universidad va generando, y los grupos de investigación, estos que están en rojo son grupos de investigación de la universidad, van generando alianzas a nivel global, y cuáles son los territorios en donde más presencia tienen, pero también la interdisciplinaridad en estos temas. Ese tipo de indicadores nos pueden ir mostrando de qué forma se van abriendo relaciones con otros grupos. Estos son indicadores simples de gasto en investigación en
en investigación y en extensión, los sectores con los que se relacionan, por ejemplo, cuáles están tal vez abordando la investigación desde la universidad con el sector productivo. Allí ya tal vez no sería investigación de ciencia abierta, pero tenemos un gran componente académico que sí debería estar en abierto y que, pues, que hace parte, digamos, como del acervo de relaciones que la universidad ha ido construyendo. ¿A través de qué? A través de sus distintos productos, coautorías en artículos Web of Science y Cielo, patentes, movilidad internacional, las relaciones que se han ido construyendo allí, la extensión o los proyectos de I+D. También es muy importante hacer hincapié sobre los principales socios potenciales de las dependencias de la universidad, las facultades, cuáles son sus principales socios estratégicos. Eso es pensar un poco que la universidad no solo debe estar abocada o volcada al análisis y la evaluación de la calidad, sino a la evaluación de su papel como constructora de tejido social. Y ese es un poco como el propósito de este tipo de modelos. Ahora, el acceso, pues ¿cómo hacer para monitorear el acceso? Este estudio se lo hicimos a la Universidad de Antioquia, tratando de mirar la evolución del acceso de los profesores si estaban publicando en acceso abierto cerrado. Vemos una evolución importante del acceso abierto, pero también correspondiente al gasto en dólares en APC, en los últimos años especialmente. La Universidad de Antioquia es una de las que más gasta en APC en el país. Eso fue algo que descubrimos hace pocos meses en un estudio que hicimos con Consortia. La universidad en esos últimos 10 años ha gastado casi $1 millón en APC, que eso es casi una tercera parte de lo que el país ha gastado en APC. Estos son los datos del país en gasto de APC. Tenemos pues cifras mucho más precisas frente a eso, pero cómo ha ido creciendo el acceso abierto, pero pues especialmente a partir del 2014, 2015, cuando las empresas más importantes, Elsevier, Springer, empiezan pues a regular el mercado, pues con las negociaciones del Plan S. Eso nos afecta de forma muy importante, especialmente el bolsillo. Colombia, con autor correspondiente en publicaciones, ha pagado en los últimos 10 años $3 millones. Cuando participan publicaciones donde no es autora correspondiente, es decir, todas las publicaciones, casi las 157.000 que tenemos en Colombia, descubrimos que han sido casi $10 millones los que se han invertido en esos artículos en los que han participado los colombianos, que probablemente no hayan pagado los colombianos. Entonces, ese tipo de cosas es importante mantenerlas cerquita, o sea, saber cuáles son los datos de gasto en APC, qué hemos ido invirtiendo, qué no, etcétera. Bueno, otros, visibilidad y controversia, qué tanto los autores están siendo visibles en la prensa, por ejemplo. Estos son otro tipo de indicadores, son más almetría. La visibilidad que tienen nuestras universidades a través de sus propios investigadores, la visibilidad en distintas bases de datos, en las que están abiertas y las que no. Cielo y Google Scholar están abiertas, por lo menos hasta ahora. Ojalá que sigan así, pero Cielo y, perdón, Scopus y Web of Science no. ¿Y cuál es la visibilidad de nuestros artículos allí? Las citas que podemos alcanzar. Por ejemplo, de 88.000 hasta el 2018, que es este estudio, podemos encontrar 88.000 citas en Web of Science de la Universidad de Antioquia, frente a 231.000 con un proceso de depuración y de normalización que hicimos con ETL en procesamiento, 230.000 citas aproximadamente. Entonces, esas citas son importantes, pues no es porque estén en Google Scholar, es que es gente que está divulgando nuestros trabajos, está utilizándolos para poder generarse como ciertos aspectos. Bueno, importante, ya voy cerrando, el desarrollo de infraestructura. Les decía que es un aspecto muy importante, hacer comunidades colaborativas, trabajar con múltiples bases de datos, ojalá de ellas en acceso abierto, y por eso digo que también es importante hacer el trabajo del lobby, trabajar con la gente que está planteando Crossref, con los que están haciendo proyectos de bases de datos en América Latina, la gente de Unicuyo, de Claxo, etcétera, para poder poner en abierto esos datos. Eso es fundamental si queremos realmente generar métricas responsables. Lo otro es que sí necesitamos hacer desarrollos en comunidad, pues no basta con lo que nosotros podamos desarrollar con nuestros propios científicos de datos, sino tener softwares que también estén en abierto y compartirlos.
pues como universidades es algo que nos podemos dar el lujo, no tenemos que sobrevivir al día a día tratando de buscar contratos, eso lo podemos hacer, digamos, con estas comunidades. Y bueno, pues conclusiones, pensaría que las métricas responsables requieren de infraestructuras abiertas de datos. Esos son asuntos concretos sobre la ciencia abierta que necesitamos en Latinoamérica. Debe hacerse una vigilancia sobre las dinámicas de acceso a la información científica y los costos de esta para lograr sustentabilidad del sistema. Ese estudio que terminamos sobre APC en Colombia, nadie en Colombia tenía esos datos y es muy grave porque pues no estoy hablando de cifras menores, no son $10.000, son 10 millones de dólares pues, que estaban en juego frente a este asunto. La creación de estrategia de ciencia abierta debe estar ligada a estrategias de relacionamiento en distintos niveles y eso es algo que es muy importante, no solo en nuestras universidades y hacer nuestro esfuerzo, sino hablar con ministerio, hablar con los movimientos regionales de métricas, estar atento a los desarrollos en Europa y Norteamérica, hablar con ellos y hacer diálogos norte-sur. Por ejemplo, el año entrante tenemos justamente eso, el movimiento de las métricas, el congreso, perdón, de las métricas que estamos organizando acá en la Universidad de Antioquia y pues entre ellos pues vamos a tener algunos diálogos con algunas iniciativas globales, Dialnet, CWTS, pero también de Latinoamérica, FOLEC, pues los adelantos que se están haciendo en ACEUC, etcétera. Bueno, eso es, disculpen si me extendí un poco más, pues les agradezco mucho como la atención y bueno, pues atento como a los comentarios y preguntas. Muchas gracias, profesor Gabriel. En pro de mantenernos en la agenda, voy a hacerles una pregunta general a los tres que creo que recoge un poco las tensiones que pueden existir y digamos, las capacidades que debemos tener para seguir trabajando en estos temas de ciencia abierta. Profesora Elea, Gabriel y Amparo, ¿ustedes cómo plantearían cuáles serían las instituciones necesarias para desarrollar o los pasos a desarrollar para poder ir implementando estas métricas responsables o métricas de nueva generación que permitan hablar con las políticas existentes de promoción y fomento a la investigación? Gran parte de la investigación está, digamos, fomentada o se fomenta en métricas cuantitativas tradicionales. ¿Cómo lo ven, profesora Elea? ¿Cuál sería el avance que tiene Latinoamérica y cómo podría colaborar con Europa? Adelante. Muy bien, gracias. Gabriel Vélez mencionaba hace unos minutos la iniciativa FOLEC, el Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica. Y yo creo que es una iniciativa extraordinaria que va a permitir la interlocución sobre cómo es la ciencia moderna y cómo es la ciencia que se hace en la región. Y va a permitir la interlocución entre quienes estamos trabajando en evaluación científica y entre la propia comunidad académica y las instituciones que gestionan la política científica. Esa interlocución es fundamental. Muchas veces ha estado desconectada la investigación de la propia gestión de política científica. También ha estado desconectada, y este es un factor importante, de las instituciones que hacen política lingüística, y eso es muy importante para el español o el portugués como lenguas globales de ciencia. Y me parece que estamos en un momento extraordinario, como decía antes, para hacer ver lo que las grandes infraestructuras de datos, pensemos en la europea DARIA, por ejemplo, o Clarín, o la iniciativa que mencionaba anteriormente, Open Research Dataset de Semantic Scholar, todas estas grandes infraestructuras de datos y de técnicas aplicadas a los datos, como decía Gabriel, la supercomputación, la inteligencia artificial, todas las tecnologías semánticas, pues todo eso habla por sí solo. Habla por sí solo de las ventajas y de la necesidad de hacer políticas científicas que tengan en cuenta pues estas nuevas maneras de hacer ciencia y de colaborar al margen o no al margen, sino siendo muy conscientes del rol que deben desempeñar ahí los grandes grupos editoriales y, por otra parte, de los grandes esfuerzos que se están haciendo a nivel nacional por mantener una infraestructura editorial que está generando contenidos científicos de alta calidad, no siempre en inglés, muchas veces en español, en portugués, en otras lenguas,
que es ciencia apegada al territorio, es ciencia local, es ciencia que de forma abierta se puede compartir y podemos compartir también dentro de nuestra región. Y vemos que aquí hay dos derivados, no solamente hacer ciencia compartida, ciencia en colaboración internacional, sino que además tenemos que mirar hacia la ciencia que importa hacer en la región, precisamente porque está pegada al territorio y lo necesitamos. Entonces yo creo que esta interlocución y el foro FOLEC y otras iniciativas que pueda haber en este sentido son fundamentales para poner en conexión y para fomentar el diálogo entre las distintas partes que pueden y deben impulsar la ciencia abierta en cada país y en la región. Muchas gracias, profesora Lea. Gabriel, tenemos 2 minutos para cada uno. Disculpen el manejo del tiempo. Gabriel. Ok, pues gracias por la pregunta, Juan Miguel. A ver, yo creo que hay algo que se empieza como a construir en este ámbito de las métricas responsables, y es justamente un modelo multinivel. O sea, para poder aplicar este tipo de métricas o métricas de próxima generación, o como le llamemos, pues, pero como a este tipo de modelos nuevos, habría que mirar cada uno de esos niveles. Por ejemplo, en las universidades, y es un trabajo que estamos haciendo ahora, no solo en la Universidad de Antioquia, sino en otras que les comentaba hace un rato, es empezar a hablar con tomadores de decisiones, las directivas. O sea, las métricas responsables tienen un principio básico, y es responder a los objetivos organizacionales. Entonces, ¿cómo se pueden crear modelos? Creo que un poco a eso apunta los modelos CRIS, y apuntan también pues como todas estas iniciativas que ya son comerciales. Está Pure y están todos estos sistemas que ofrecen a las universidades, pero pues pensaría que ojalá no pagando $100,000 anuales, pero que nosotros pudiéramos tener ese tipo de infraestructuras para responder a nuestros propios objetivos. Eso es una cosa. De lo otro es que pienso que de todos modos sí hay un movimiento fuerte en cada país. Dependiendo del país pues habrán diferencias, pero aquí en Colombia sí ha habido un movimiento importante para tratar de dialogar con MinCiencia sobre el asunto de las métricas, sobre cómo generar otros espacios diferentes, etcétera. Y bueno, pues poco a poco desde MinCiencia se ha ido escuchando esto, además que las tecnologías que tenemos a disposición han ido mejorando. Y bueno, a nivel internacional, ya Lea lo decía, pues pienso que una iniciativa importante es el FOLEC, pero yo creo que pues, los diálogos que se han intentado desde la referencia, desde Redalic, Amelica, etcétera, como para hacer proyectos colaborativos, pues digo que tienen como algún tipo de impacto. La más fuerte en este momento definitivamente es FOLEC, de acuerdo con eso, pues sí, es como la que más ha logrado interlocución con otros ONCITs y este tipo como de mecanismos. Pero bueno, gracias a eso. Muchas gracias, Gabriel. Profesor Amparo Corto, ¿cómo ve esto en el tema de la escuela? Bueno, básicamente yo concuerdo con mis compañeros en el tema de la necesidad de fortalecer esas redes colaborativas. Yo creo que desde el punto de vista regional hay una tarea muy importante, y es comenzar a posicionar los resultados derivados de nuestra investigación de aquellos elementos regionales que deben ser discutidos en focos de nuestros respectivos países. Pero también digamos que participar en el tema de promover la evaluación de proyectos con fondos públicos, que creo que esto es otro elemento también importante. El tema de la promoción del multilingüismo y la multiculturalidad regional es un tema que también creería yo que se debe reivindicar. Y el otro tema sería comenzar a promover estrategias de financiación colectiva, que consideraría yo que para dar lugar a este tipo de proyectos, para no depender exclusivamente de fuentes financiadoras que establecen en algunos casos, digamos, unos procesos hegemónicos tradicionales, podríamos dar lugar a ello y continuar, pienso que con las estrategias de generar multicanalidad del conocimiento a través de distintas fortalezas y de compartir quizás estructuras o infraestructuras como repositorios interinstitucionales que permitan que haya un mayor acceso a los resultados derivados de investigación desde diferentes áreas.